Hola, bienvenidos. Estamos aquí, vamos a hablar de la siguiente sección del mundo de Sofía. Daniela, nuestra invitada, ¿cómo estás? Hola Lau, muy bien, un gusto acompañarte en el mundo de Sofía. Muchas Gracias. gracias. Pues aquí estamos, Daniela y yo, haciendo lectura compartida del mundo de Sofía y comentando para todos ustedes lo que vamos aprendiendo de este maravilloso mundo, porque tiene dos roles, ¿no? Es la novela, pero al mismo tiempo es también para nosotros un curso de filosofía desde sus bases. Y bueno, de estos capítulos que hablamos, Daniela, tenemos la historia de Sofía y tenemos pues la historia de la filosofía como tal. Y creo que para no irnos de forma lineal, sino para realmente extraer las ideas básicas, hablamos de Sócrates, hablamos de Platón y hablamos de Atenas, que Atenas es la capital, de donde nacen los tres grandes filósofos, más importantes de la antigüedad. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres vivieron ahí. Sócrates incluso nació allí. Y bueno, Sócrates, su discípulo es Platón, y Aristóteles es discípulo de Platón. A ver, Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo de Platón. Sí. Así es, esa es la cadena virtuosa donde se comenzó a generar un pensamiento, un pensamiento que sembró bases sólidas que aún siguen vigentes en los pensamientos europeos, en los pensamientos occidentales, se diseminó por todo el mundo y han hecho énfasis y construcción de grandes ciencias, de grandes combinaciones, de grandes razonamientos. Y para poder comprenderlo, se invita a este mundo de Sofía, a esta novela tan pintoresca donde Sofía en su plena adolescencia empieza a trascender y a vivir cosas que ni ella misma puede explicárselas porque vienen desde muy profundo, muy adentro, ese despertar de ese pensamiento, ¿no? Justin Garden tiene la gran picardía de poder atrevernos a todos también a seguir conectando desde ese lugar maravilloso de pensar diferente, de quizás desactivar ese pensamiento de la cotidianeidad, del automático, para adentrarnos quizás en ese pañuelo de seda rojo que encuentra Sofía un día al despertar, queriendo saber si lo que estaba viviendo era real, era un sueño. ¿Qué pasa conmigo en este momento de la vida que se inundan un montón de preguntas, de cuestionamientos y no sé de dónde responderlas, pero me encanta? Me gusta esta forma nueva que tengo de poder introducirme en la vida. Entonces se despierta, se agacha porque quiere agarrar de nuevo esos benditos sobres que le llegan a su vida en ese momento y encuentra un pañuelo de rojo, un pañuelo de seda rojo. Y empieza a cuestionarse qué sucede en ese pañuelo, porque en las cintitas que tiene el pañuelo, donde muchas veces le ponemos el nombre de quién pertenecen, dice Hilde. Entonces dice, pero Vuelve a Hilde, aparecer este nombre de Hilde, que le había ¿qué llegado la postal de es? la postal anteriormente dirigida a Hilde y ahora el pañuelo de Hilde. Entonces comienza a cuestionarse qué conexión tiene el pañuelo aquí Ah, en mi casa. es bufanda, ¿verdad? Sí, Perdón, me queda perdón. claro, era como si fuera esas, eh, esos. Sí, porque es de seda, ¿no? Como para arreglarse, para mantener la garganta suavecita y calentita, me da esa sensación. Pero claro, su cuestionamiento es, ¿qué relación tiene este pañuelo aquí en mi casa ahora, en este momento? ¿Alguien más está haciendo el curso de filosofía junto conmigo y yo no lo sé? ¿Alguien ingresó a dejar el pañuelo y yo no lo vi? Entonces comienza a responderse de que hay cosas que no sabe. Pero lo curioso es que también está recibiendo prácticamente al mismo tiempo un nuevo sobre blanco con incisiones húmedas, donde ya le están rechazando la invitación al café, primeramente, y después le dicen, de este autor que le está escribiendo el curso de filosofía, y después le dice que guarde la bufanda. Entonces ahí dice, hay una relación entre quien me está mandando el curso de filosofía y
Hilde Molernack. Hay una Así es. relación. Y firma Alberto Knox. Qué lindo. Es lindo poder rescatar esta parte porque como Justin Garden hace esa combinación tan intrínseca y delicada como para que en el relato de la cotidianeidad de Sofía vayan apareciendo esas sensaciones y empezar a disfrutar los grandes pensamientos de los primeros filósofos ya en Atenas, que son difíciles quizás de interpretar desde un libro de filosofía, pero que se convierten muy fácil, muy pintoresco cuando se relacionan y se entrelazan con la vida de Sofía. Es que te vuelve la filosofía práctica, te la vuelve Exacto, práctica y tiene una aplicación, ¿no? Como que es una herramienta para ir poniéndole capas a la vida, ¿no? exacto. Exacto. Mm. Bueno, y en este pedacito del libro, de la novela, donde Sofía se despierta, encuentra el pañuelo, ella tiene una lata de galletitas, que ya Ujú. se habían comido todas las galletitas, entonces ahí empieza a guardar los sobres y guarda también el pañuelo. Y lo lleva debajo de los setos, que es su lugar Exacto. privilegiado, su lugar donde ella puede conversar consigo misma. Yo le llamo ese espacio cuidado. Y regresa a la casa y se pone a lavar los platos y llega su mamá de hacer las compras y la ve Ujú. curiosa a Sofía y empieza ahí una especie de diálogo donde Sofía le responde, estoy así, estoy como en mi mundo, estoy como Sócrates. Y le dice Sí, su mamá, como Sócrates, ¿qué sucede, Sofía? A ver, dice, estoy pensando desde un lugar diferente, no desde esos pensamientos cotidianos. Estoy viendo de cómo puedo llegar a pensar desde desarticulando los pensamientos comunes y normales que tengo en el día. Entonces, claro, la mamá de Sofía la vuelve a mirar y la mira raro, porque pensar desde lugares diferentes muchas veces nos coloca en esos lugares de raros o pensamientos raros. Y eso es lo que el autor quiere sembrar en este momento del libro. ¿Qué sucedería sí. si empezamos a pensar desde un lugar raro y desde un lugar de muchas veces considerarnos que no sabemos nada? Sí, 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 sí. A mí me sigue desconcertando un poquito, la falta de empatía de Sofía. Así lo percibo yo, porque a lo mejor me identifico con la mamá, porque la mamá ya debe de ser una persona, pues un poquito mayor. Entonces, evidentemente. Entonces, me desconcierta que Sofía esté enganchándose tanto con la filosofía, pero a su mamá le hablan enigmas, le habla como con juicio, y entonces, esa es la única parte que tengo. Y bueno, pues hay que entenderlo y le da una redondez al personaje también, porque te lo vuelve humano. No es perfecta, Sofía. Y mira lo curioso, ¿no? Porque Sofía responde a su mamá desde encubrir lo que está Sí, es haciendo. cierto. No Sí, es le abre cierto. el juego a decir, estoy así respondiendo de este lugar porque estoy recibiendo cartas anónimas de un filósofo que me invita a un curso de filosofía. Es como que lo que está haciendo está prohibido, o al no comprender o no interpretar a lo que apunta realmente este curso y este pensamiento filosófico, le puede despertar en la vida. Creo que hay un matiz de muchas cosas. Por un lado, conectar con que está haciendo algo que no conoce quién se lo está acercando. Por otro lado, la filosofía sigue teniendo ese tinte de que determinadas personas y hasta los locos muchas veces piensan desde un lugar filosófico, se meten muchos juicios y prejuicios, como vos decís, Lau. Pero lo más lindo que empieza a surgir acá a partir de que Sofía también tiene ese lugar cuidado es que no es dejar todo al destino. No es solamente la fe al destino y que la vida ya está predeterminada para mí. Empieza, y lo rescatamos del capítulo anterior, empieza a despertarse en Sofía esa necesidad de, me hago parte. Esto quizás no sé lo que es, pero me gusta. Entonces, voy a intentarlo, voy a construirlo desde acá. Y creo que va abriendo también el panorama para que la mamá, al menos de que hay un juicio que la separa,
ella está creando y construyendo a partir de esos juicios para que la mamá también pueda acercarse a este maravilloso mundo de la filosofía. Quizás sin intención por parte de Sofía, pero Sí. convencida y con convicción de que es un lugar agradable donde no va a perjudicar a su mamá. Sí, es cierto, sí es cierto. Es como una especie de combinación entre protección a su madre, porque digo, si yo fuera hija, yo sabría que a mis papás o a mi mamá le da miedo. Oye, está recibiendo cartas anónimas. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, es verdad, como que es una invitación o como que le quiere despertar Sofía algo a su mamá, pero al mismo tiempo protegiendo que ella pueda seguir con el curso de filosofía. Inclusive cuando su mamá entra con todas las compras, que se sucede este diálogo, Sofía constantemente en la cabeza tiene este curso de filosofía porque ha penetrado una semillita. Esa semillita en la que, como leímos al principio del libro, no todo el mundo puede ser filósofo. ¿Y a qué apunta no todo el mundo puede ser filósofo? Porque hay como que desconectarse de la realidad, de los hábitos rutinarios. Sofía comienza a poder despegarse de los hábitos. Está lavando los platos, pero en el mientras tanto su rumiación tiene que ver con que si le llega una carta, la ve a su mamá y le dice, mamá, ¿retiraste el periódico del buzón? Y su mamá le dice, no, ve tú. Entonces Sofía corta con la rutina, va hacia el buzón y encuentra el diario, pero no encuentra cartas del filósofo. Encuentra en el diario un, una noticia que habla de los cascos azules y comienza a relacionar que también las cartas que le habían llegado y en ese momento la postal para saludar a Gil en sus 15 años venía con un sello de los cascos azules. Entonces empieza en este pensamiento de combinar, de relacionar, de comparar. Es como si no estuviera abierta la vida, que todo le llegara y la vida es un regalo que me da y yo me quedo estática, inmóvil y acá vamos, como preguntándole al oráculo de Delfos, ¿qué es lo que me pasa? No, ella se hace responsable, comienza a operar desde un lugar diferente. Y acá empieza, ¿no? Toda esa invitación a Sócrates. ¿Por qué Sócrates comienza a ser índice fundamental en esta parte de la historia? Porque Uf, es Sócrates comienza a poner esa semillita de la racionalidad. exacto, exacto. Y pues vienen las preguntas, ¿no? Una vez que Alberto Knox en la carta, en el sobre blanco o en el contenido del sobre blanco le dice, guarda la bufanda de Hilde, a la vuelta ya vienen las preguntas que nos introducen a Sócrates, ¿no? Y en esas preguntas son, ¿existe un poder natural? Más sabia es la que sabe que no sabe. La verdadera comprensión viene de dentro. Y quien sabe lo que es correcto, también hará lo correcto. Eso es lo que le lanzan. Y pues ella ya se pone a rumiar y empieza a hacerse lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí me impresiona, o sea, recibe las preguntas y luego, sin excepción, prácticamente, al menos que tome un ratito para llegar al callejón, pues se pone a trabajar las preguntas en su cabeza. Es muy rápida para hacer eso, ¿no? A veces se siente cansada, como abrumada. Dice, ah, no, ya va, ya no quiero más. Pero por otro lado, vuelve a relacionarse conscientemente y en elección con estas preguntas. Y esa primera pregunta que siembra Justin, o el autor, el generador de este curso de filosofía, que es, ¿existe un pudor natural? Y ella dice, ¿qué entiendo por pudor? O sea, se cuestiona primero. ¿Qué entiendo por timidez? Dice, mi abuela no tomaba sol en toples, pero hoy mucha gente toma sol en toples. ¿Eso será parte de quizás cuidar el cuerpo? ¿Tiene que ver con eso? ¿O con qué tiene que ver? Entonces, es como que empieza en esa cadena de pensamientos donde cada vez va más profundo, pero no hacia afuera en esa profundidad, sino más bien hacia adentro, en lo que ella ha percibido, en lo que ha escuchado de que su abuela le ha contado, en lo que ha trascendido en las generaciones. Sin embargo, llega a la conclusión
de que si bien hoy muchos toman sol en toples, en el lugar donde ella vive quizás tomar sol en toples no esté relacionado con que esté bien, sino más bien que tiene que ver con ese pudor, con esa timidez, con esa privacidad. Entonces empieza, esto de pudor y timidez, ¿tendrá que ver con algo más profundo y algo más lineal que se sostiene en el tiempo? Sí, como Pues, esa parte universal, ¿no? Esa parte exacto. universal de algo así. Pues tratan el tema, digo, ya más adelante cuando se van profundo es que dicen que todo lo natural es bueno y lo que concluyen básicamente es que no necesariamente, porque sería natural estar desnudos, pero la sociedad, las costumbres y todo, lo que han impuesto es que estar vestidos, estar es mejor. Y así se percibe, o sea, si a mí me dijeras, oye, es que es natural estar desnudos y que todos empezaran a andar desnudos en la calle, yo no estaría cómoda. No, creo que estamos tan acostumbrados a eso. Ujú, Claro, y ahí ella se empieza a dar cuenta que puede comprender eso, que empieza a entrar en ese juego con ella misma. Se dice, la comprensión viene de adentro, porque por más que alguien me hubiera dicho, eso está mal, tomar sol en toples está mal, pero tomar en bikini o en traje de baño está bien. Dice, si todo viene desde lugares diferentes, ¿qué hace que yo hoy le dé una categorización y una valoración a eso? Es porque me lo estoy cuestionando y lo estoy comprendiendo, ¿no? Es como que ujú. se encendía el fuego, empieza a surgir, yo digo, soplar las brasas, como hemos visto nosotras en coaching, soplar las brasas, soplar qué le hacía sentido, desde dónde podía interpretar, y es desde la comprensión, desde poder internalizar esos interrogantes, pero desde su interioridad, desde sus valores, quizás desde sus creencias, desde su juicio y desde su interpretación. Así es, así es. Y hay que recordar que ella está hablando desde los países nórdicos, ¿no? Entonces los países nórdicos es completamente diferente que los países latinos y la realidad latina en la que tú y yo estamos inmersas. Ujú, Y también acá es algo que hay que rescatar, porque en esa cartita decía, más sabia es la que no sabe. Claro, ujú, ella empieza a tomar contacto con que empieza a descubrir cosas que nunca se las hubiera preguntado y que quizás hasta ese momento no las sabía, porque ella no entendía ni siquiera, nunca se le había pasado por la cabeza qué era pudor. Entonces, al dejar abrir información, empieza a tomar contacto con qué es el pudor, si está relacionado con la timidez, y con que empezando a poner en juego en su vida otras cosas, comenzaba a generar aprendizaje. así es. Ajá. Esa conciencia, yo lo resumí a que saber lo que uno no sabe también es saber. O sea, si tú estás consciente de lo que no sabes, ya estás muchísimo más adelantado que una gran parte de las personas que simplemente no saben que no saben. Y eso puede ser muy peligroso. Sí. El autor acá creo que empieza a poner en dos paralelos. Pone la escena de Sofía muy pintoresca, pero a su vez la información es, si nos abrimos en la comprensión de adentro hacia afuera, surge el aprendizaje. Ujú. En este pedazo del capítulo, el autor dice, muchos de los maestros imponemos información, pero el alumno está cerrado. Entonces ella dice, a mí me ha pasado esto en el instituto, donde mis maestros me quieren dar información, me quieren exigir, pero yo no me interesa o estoy cerrado o quizás no, en este momento no tengo intenciones de conocer eso, ¿no? Y entra la emocionalidad. Esa emocionalidad de Sofía, de curiosidad, de entusiasmo, hace que se puedan abrir esos espacios donde el aprendizaje surge solo y es Sí, de adentro hacia afuera. Y también rescatar, como para ya entrar en la parte de Sócrates, no es que todos saben todos y por eso tienen la verdad absoluta para impartir enseñanza. Muchas veces la enseñanza se aprende desde el declararme ignorante.
solo sé que no sé nada. Exacto. Ahí es cuando yo siento que, ¡fum!, ya tienes como tu cabeza totalmente receptiva, ¿no? Cuando te declaras aprendiz o novato o que no sabes nada, ahí es cuando estás realmente receptivo. Y bueno, las últimas dos preguntas, la verdadera comprensión viene de dentro. Sofía la trabaja y dice, viene de dentro, pero piensa que la información también puede, o sea, sí viene de dentro, pero tiene que haber entrado por algún lado. Y vuelve a este tema de los sentidos, ¿no? De que sí, o sea, sí, pues yo la trabajo, la medito, todo, pero, pero, pero la capté con los ojos, con los oídos, de alguna manera la capté. Entonces, eso es Claro, muy importante. ¿Mm? ella dice, yo veo todo el jardín, veo lo que está sucediendo. Es más, empieza a escuchar un ruido de unos pasos, porque ella ya le había hecho una invitación directa al filósofo. Ah, Y el sí. filósofo responde que no es momento, que ya se conocerán, que no es momento, pero que ya va a llegar alguien que ella se va a dar cuenta quién es el mensajero, Ah, ¿no? Y sí. ella dice, ¿qué será un animalito? ¿Será otra persona? ¿Será un niño? ¿Qué será? Claro, hay una conexión profunda con este taller, este curso de filosofía, y es cómo el maestro, en este caso, el filósofo, mantiene ese enganche profundo interno con Sofía. Y Sí, Sofía, debajo de ese seto, con esa caja de latas frías, pero ahora llena con todas sus sobrecitos con las preguntas y toda la información que empieza a manejar de filosofía, comienza a escuchar un ruido que la asusta, pero de pronto le da curiosidad y ve acercarse un perrito. Esos orificios que tienen los sobrecitos es porque el perro lo trae en su boca y se lo deja a Sofía. Claro, a Sofía se le acelera el corazón y dice, ¿qué sucederá con este perro? Y empieza a hacerse este juego de, ¿ese es el mensajero? ¿Quién es ese mensajero? Que tiene un sí, nombre especial, este mensajero, se llama Hermes. Y el filósofo le dice, no se llama Hermes por casualidad. Hermes porque es algo hermético, es algo cuidado, es algo que va generando un espacio donde vamos como esa tierra fértil, me da la sensación, donde empiezan a brotar y emanar cosas posibles. Dice hermético, porque es algo oculto, es inaccesible, pero que si le pones tu voluntad y le pones tu fortaleza de vocación en esto, empieza a surgir algo nuevo. Empieza a ser la conexión profunda con estos tres grandes filósofos de la antigüedad que sí. dejaron huellas en la civilización europea, que son Sócrates, Ujú, Platón y ujú. Aristóteles. Correcto, correcto. Así es. Y dice que, y ya entrando al tema de Atenas y todo eso, habla de cómo ya prácticamente en tiempos de Sócrates el proyecto filosófico de la época cambió. Y cambió porque surgieron dos corrientes, o sea, era Sócrates, pero Sócrates estaba como en contracorriente del otro gran movimiento que eran los sofistas. Los sofistas eran también, pues no eran filósofos, pero se hacían llamar, eran como una especie de maestros, eran errantes, iban viajando por el mundo y ellos decían que sabían mucho y lo que sabían, ellos vendían y cobraban por transmitir conocimientos a otras personas. Entonces, Sócrates en muchos aspectos es contrario, totalmente contrario a los sofistas, aunque de los dos el proyecto filosófico pasó de ser de la naturaleza, que los sofistas por su escepticismo dijeron, ¿sabes qué? A la naturaleza no sabemos, vamos a entender muy poco siempre y mejor nos centramos en el ser humano. Igual hizo Sócrates Claro, y quizá eso es en lo poquito en lo que se parecen, pero las corrientes son totalmente diferentes. Sócrates decía que no sabía nada y los sofistas decían que sabían mucho. Sócrates no cobraba por su práctica. Los sofistas cobraban y cobraban bien, y cobraban caro, de eso vivían. Y Sócrates
más bien tenía como semejanzas con otros personajes heroicos de la historia, porque además se volvió heroico por la forma en la que murió, con personas como Jesús, y tienen muchas similitudes con personas como Jesús, por ejemplo. Los dos mueren por un mensaje en el que ellos creen, son como que su mensaje se amplifica después de la muerte de ambos, y pues son como enigmáticos. Sócrates, Jesús, son completamente enigmáticos. Y otra cosa muy importante de Sócrates es que nunca vamos a poder entender realmente al Sócrates histórico, porque no tenemos nada escrito por la mano de Sócrates. Todo lo que tenemos es el Sócrates estilizado por Platón. Entonces, no parece que la historia no duda que, claro, o sea, está muy influenciado por lo del Sócrates históricos, lo que el Sócrates de Platón dice, pero finalmente el que nos influye a nosotros realmente es el Sócrates de Platón, que igual le pasó a Jesús. Jesús no dejó nada escrito, todo es transmitido a través de sus discípulos. Así es, así es. Esta doctrina de Sócrates, que como dijiste, Lau, y hay que rescatarlo, comienza a marcar una diferencia. Ya no es los sofistas que su proyecto es en lo natural, sino comienza a gestarse una idea de que la humanidad comienza a emerger. Sócrates dice, los árboles no me pueden enseñar algo, sí los puedo Así es. contemplar para comprender una ley natural, porque él sí sostiene que hay leyes naturales que nos vienen a dar explicaciones de lo que sucede, pero que no es con solo ver lo que mis ojos perciben, no es quedarme solo en las sensaciones, sino que hay algo más profundo. Y trae una frase que me gusta que es, en eso el hombre es la medida de las cosas. Y vamos a poder comprender a la realidad si realmente nos adentramos en lo que el hombre puede generar a partir de lo que ve. Porque las cosas no se crean por sí solas, sino que hay una explicación de lo que hay hoy en la vida, en el mundo. Y empieza también a gestarse una especie de leyes que Ujú. obviamente naturales, con toda la información que trae de los sofistas, que igualmente dice, estudiar el pasado no nos va a traer algo poderoso e importante de la actualidad, sino más bien me tengo que centrar en la actualidad. Y al centrarme en la actualidad, claro, empieza a darse peso, valor y ocupación y trascendencia al humano, al hombre, en su Ujú. ser estar en la vida, en su pensamiento, en su manera de accionar, porque dice, si una persona conoce lo que es el bien, va a actuar bien y va a obtener buenos resultados, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces ahí nos demuestra esta forma de pensar racional de Sócrates. O sea, Sócrates creía que las respuestas estaban desde dentro. Y Sócrates, bueno, el mismo Platón nos dice que Sócrates decía que él era como una comadrona. La mamá de Sócrates era comadrona, es decir, era la partera que estaba acompañando a las mujeres cuando estaban dando a luz a un niño. Sócrates dice que él era lo mismo, él es como una comadrona que ayuda a las personas a que piensen para que den luz a las ideas, ¿no? Es. En el libro hay una escena muy pintoresca también donde describen que Sócrates se paseaba por la plaza y no solamente se dedicaba a conversar, porque era el arte de conversar lo que desplegaba Sócrates. Era maravilloso escucharlo, porque hablaba desde un lugar tan humilde y tan de niño, con tanta curiosidad, que por eso él afirma, "Solo sé que no sé nada", porque él aprendía
de conversar con los otros. Y en esos recorridos que él hacía por la plaza, si nos centramos en esa época donde la nobleza tenía acceso quizás a debajo de las plantas a conversar desde el aprendizaje, no se olviden que en esta época comienzan a surgir las grandes ciencias, se empieza a hablar de matemáticas, de gimnasia, y está el sector de los esclavos, que lo único que hacen son trabajos de fuerza, trabajos rudimentarios. Pero, ¿qué marcaba la diferencia con Sócrates? Que él veía acercarse a un esclavo con un cuenco, quizás con limones en la cabeza, y lo detenía. Y se ponía a conversar con él. Y le hacía preguntas que tenían que ver con lo que en ese momento sucedía en la vida. Y ahí, muchas veces, porque muchos no querían conversar con Sócrates, porque Sócrates no tenía una manera refinada de acceder a la conversación, sino que hacía preguntas quizás hasta muchas veces tontas, donde el que respondía desde incongruencias, donde al darse cuenta de esas incongruencias, muchos decían quedaba expuesto desde la ridiculez. Pero era esa la ridiculez la que despertaba conciencia, la que hacía cambiarse de lugar. Y justamente eso hacía Sócrates, marcar que tanto el esclavo como la gente de la nobleza tenía la capacidad de, de dialecto, de conversar, de poder profundizar, de tener pensamiento crítico, que no era la diferencia de clases sociales, era la diferencia de darse el permiso de poder conversar. Justo, justo. Y eso molestaba. Eso fue lo que detonó el que el pueblo ateniense, o algunas personas del pueblo ateniense, quisieran deshacerse de Sócrates, ¿no? Porque se encontraban en esas incongruencias ellos mismos, en un tiempo donde a lo mejor porque no había ni gobiernos o los gobiernos no eran tan sofisticados, no había leyes, no había todo se estaba construyendo al mismo tiempo. Y de hecho hablan poquito más adelante que Sócrates se movía en la Atenas que se estaba reconstruyendo después de la guerra de los persas. Entonces, ya me imagino a Sócrates ahí caminando y construyéndose, empezando la época de oro de Atenas, construyéndose los palacios y los gimnasios y las plazas y todo. Y él ahí, bueno, pues estaba incomodando a varias personas del pueblo. Y entonces, así es lo que detona su juicio, que está súper documentado. Es así, cuando te ponen a leer sobre literatura clásica, una de las primeras lecturas que te ponen a leer es la Apología de Platón. La Apología de Platón es el juicio de Sócrates, donde termina, aquí y aquí los voy a echar a perder, no, pero es histórico, y termina en que mandan matar a Platón. Deciden ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecutan? Con veneno, con cicuta, que de todas maneras tiene la opción Sócrates de escapar, igual que Jesús, o sea, de echarse para atrás, irse exiliado a otro lado, pero él dice, no, yo voy a morir por mis ideas. Y así es lo que hace, ¿no? Exacto, porque la gran vocación de él en este momento es que podamos ver que hay fallos en el pensamiento y que nos pasan desapercibidos. Él no quería torturar a las personas. Es más, en el diálogo que Sofía tiene con su mamá, que Sofía en los escritos que recibe del curso de filosofía dice, Sócrates era como una especie de moscardó que Exacto. empezaba a sobrevolar las cabezas de las personas y era tan molesto que en algún punto decía, ya está, el Ya, aha moment que nos hace movernos de lugar, encontrar algo más, o quizás en esos desazones de la vida, como recién trajiste, estaba en plena reconstrucción política, en pos de un futuro, visionando cómo consolidar y darle forma a esa sociedad que empieza a gestarse. No nos olvidemos que grandes ideas que empiezan a surgir con el nombre de Estado son los que aún siguen latiendo fuertemente en grandes constituciones de los países del primer mundo. Entonces, eso es lo que quería despertar Sócrates. Era, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
no dejar en evidencia que estábamos mal. Se lo condenó por despertar a los adolescentes a que pensaran de una manera diferente. Se lo condenó por haber bajado a la filosofía del cielo a la tierra. Y con esa maravillosa posibilidad que dijiste vos, porque el libro trae esa comparación a Jesús y a él. Pero ¿qué los relacionó? ¿Por qué se destacaron? Porque hubo una convicción más grande, hubo una vocación de dejar una huella profunda en la vida de la humanidad, amén, de sus muertes, Ujú, ¿no? ¿Por ujú. qué tuvo que morir Sócrates? Y creo que es por su convicción, igual que Jesús. Yo creo que finalmente la doctrina de, no sé si sea doctrina, la verdad, pero el pensamiento de Sócrates termina, a diferencia de los sofistas que decían que las verdades eran relativas, Sócrates no. Sócrates dijo que sí había verdades absolutas. Y supongo yo que él tenía el método para encontrarlas, ¿no? Claro, y que tienen que ver con la humanidad y la vida, al Ujú. margen de la época, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la moralidad, la ética, y pensando en que había que darle forma a esto. La gente se reunía para darle. Él desarrolló el arte de conversar para generar aprendizaje. Entonces, le fue como poniendo, yo creo que había un cuadro donde había un montón de colores, una pintura que no sabían qué pintar, y fue de a poquito teniendo matices de que había un caminito a seguir. Era el arte de la mayéutica, el arte de lo que vos también dijiste recién, la matrona, el arte de la retórica, qué sucede cuando conversamos, qué sucede cuando preguntamos, y que en definitiva no tenemos acceso a todo el conocimiento y al aprendizaje que hay en la vida, sino más bien lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos transitándola. Fíjate que digo, tú y yo que somos coaches, ahí en algún lado leí, no en el mundo de Sofía, pero que el método de Sócrates es un método así como proto-coaching, proto- antes del coaching, porque sí tiene una dirección el método de Sócrates, pero de todas maneras se parece, ¿no? Entonces, para que En las uno de personas lleguen a sus propias conclusiones. Justin comenta que en uno de las hojas que le llega del curso de filosofía a Sofía le dice, los que preguntamos somos muy peligrosos, Sí, porque podemos descubrir cosas que nos pasan desapercibidas desde esos 5 sentidos. Y eso es lo que apuntaba también Sócrates. Despierten, porque no solo es lo que estamos viendo, sino que hay algo más profundo, hay algo que dice, el oráculo era base de conocimiento seguro, pero ¿qué es lo que le daba la seguridad? ¿Qué es lo que le daba a nosotros el poder de sellarlo y decir, es esto? Que no lo cuestionábamos. no lo Eso es cuestionábamos. Eso es lo que Sócrates quería incentivar y estimular. Cuestionemos, no lo demos por sentado y cotejémoslo con la realidad, cotejémoslo con lo que empieza a brotar de nosotros. Ahí empieza a sembrarse lo que es el pensamiento filosófico en sí, ¿no? Los Así es. cuestionamientos. Así es. Él marca el cambio de una era, la vida de Sócrates, que afortunadamente, porque fíjate, yo no creo, esto es así como elucubración mía, yo no creo que él haya sido ni el primero ni el único, pero él tuvo la ventaja del discípulo, el de Platón, que fue capaz de darle continuidad y por el éxito de Platón y posteriormente el éxito de Aristóteles se le pudo dar como no sé, pues hacer eterno o extender o escribir o registrar todo lo que Platón había logrado, ¿no? Sí. Y comienzan a ser sellos eternos. Mira, estamos en el año 2023. Comienza a ser eterno su manera de pensar, su filosofía,
porque hay una convicción, ¿no? En ese eje que después más adelante lo vamos a ver como que lo que pienso, digo y siento, que tiene que ver con lo que Sócrates también dice, ¿no? La razón nos permite conocer, pero lo que somos también tiene que ir involucrado para poder ser, para poder trascender la vida, para poder impactar. En un momento, él toca el tema de la felicidad. Dice, a mí esto me pone feliz, el poder vivir desde acá y que las personas puedan conocer que existe otra realidad al margen de lo que nuestros sentidos eh, como captan, me pone feliz, porque es que sientan ellos la sabiduría, que puedan conectarse con esa parte sabia de la vida. Y creo que hoy, al momento que estamos transitando, lo veo relacionado como que no es lo que nos sucede en la vida, sino quiénes somos con lo que nos sucede, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Salir de esas maneras rutinarias de pensar. Sí, sí, exacto, exacto. Pues bueno, él lo hizo, le tocó la cuna del mundo occidental hacerlo, le tocaron los discípulos, o bueno, el discípulo que lo iba a inmortalizar, le tocaron tuvo muchas condiciones que precisamente lograron eso. ¿Y qué más añadimos de Sócrates, Daniela? Y que la novela de Sócrates yo creo que fue el comodín Ah, el en la novela. comodín, claro. Hay como dos barajas, los corazones y cómo son los otros, los carros, Pues están ¿viste? los Los tréboles. corazones, las picas, los tréboles. Ujú. Claro, entonces creo que en la novela lo ubican como que en ese mazo de cartas Sócrates sería el comodín, ¿no? Eso algo distinto, eso algo que comienza a marcar la diferencia y que puede ser jugado dentro de este juego de diferentes formas. Y Justin tiene una manera muy linda como de ponerle un paréntesis acá a la historia, porque cómo hace que Sofía pueda empezar a profundizar en el mundo de Platón con un videocassette que le deja arriba de su caja de galletas. O sea, Así ¿qué es. pasa con este videocassette? ¿Quién me lo trajo? ¿Cómo hago? El que me lo trajo sabe que yo tengo para reproducirlo, ¿no? Ahí vemos la forma de operar desde su adolescencia, ¿no? Pero que no se pone trabas, aún le As- busca la vuelta. Y bueno, Así lo es. pone en el reproductor y Corre a comienza su a ver que casa, corre a su casa con el cassette y ya lo pone en el reproductor, como tú dices, y se pone a ver esta película maravillosa dedicada a ella, ¿no? que quién aparece ahí como Bueno, pues el aparece por primera vez, que ya sabíamos cómo se llamaba, Alberto Knox, que ella dice, bueno, pues sí podría ser el hombre que vi a lo lejos el otro día dejando la carta. Dijo, no, pues sí, sí podría ser, y ya lo conoce en persona, trae una boina azul, está en la Atenas moderna, en las ruinas, ven un letrero, se da cuenta que hay alguien, un turista o alguien que trae un letrero que dice Hilde, pero no se meten mucho al tema, pero ahí está, eso vale la pena mencionarlo. Y bueno, ya entran y le empieza a platicar, no, y que sí, que Atenas, que no sé qué, y la importancia y todo. Pero lo mágico, a ver, Daniela, ¿qué es lo mágico que sucede? Bueno, yo creo que lo mágico es que ella empieza a adentrarse en la Acrópolis, empieza a ver y dice, ¿cómo puede ser? ¿Esto es real? ¿Han montado esto para que yo conozca la filosofía, el dinero que han invertido acá? Bueno, el Pero es autor porque viaja, hace cuenta que están primero en la época moderna, en los 90s, y de repente se empieza a levantar toda la vieja Atenas de las ruinas. empieza a tener contacto con el Partenón, ve los mármoles, empieza a ver las pintas de oro, empieza a tomar contacto real en Ujú. carne propia, digo yo, con la diferencia de que lo está viendo en un video, de lo que era la Acrópolis, la ciudad de Atenas, la gente caminando por las plazas, los vestuarios. Claro, ahí empieza con su vista
a tomar realmente la dimensión de que hay muchos años que nos han separado y ¿para qué tengo que conocer esto? ¿Cuál es el sentido de poder acercarme a conocer un pensamiento filosófico? ¿En qué me ayudaría hoy conocer la filosofía? Y creo que, porque inclusive acá el autor empieza a hacer un recorrido por la ciudad, la acerca al teatro, donde dice, acá en esta época no teníamos acceso al aprendizaje como lo tienes hoy, a través de tu instituto, a través de esta invitación al curso de filosofía. Acá la gente aprendía mucho en el teatro. Y en el teatro se conversaba mucho de las tragedias que sucedían. En Mm. esta época, en la Atenas, en el 500 prácticamente antes de Cristo, en el 5, perdón, antes de Cristo, 400 y pico, la gente aprendía mucho desde el dolor. Y a Sofía se le está dando la posibilidad de poder aprender desde ese paquete de información que le llega e inclusive desde un lugar a menos, desde un lugar de curiosidad, desde un lugar donde todos tienen acceso al aprendizaje. Vos a tu adolescencia y a nosotras a los 46 años que nos llega este maravilloso mundo de Sofía. Bueno, Así es. aparece, ven acá Sofía, ven acá que te voy a presentar a alguien. Ya les Sí, he comentado que sos de Noruega, pero lo tenemos que hacer un poquito encubiertos, porque si nos ven como si fueran en ese momento los de las milicias, quizás no podamos continuar a hacerlo. ¿Y la acerca a quién? A un joven muchacho, que imaginemos que cuando Sócrates muere, Platón tiene 29 años, o sea, es muy joven. Dice, él te va a hacer unas preguntas. Y le dice, ven Sofía, ven. Y le tira estas preguntas que yo las anoté. Si te parece que las traiga, sí, vamos trayéndolas. dice, ejercicios, perdón. ¿Un pastelero hace 50 pastas iguales? ¿Por qué todos los caballos son iguales? ¿El alma es inmortal? Y después le dice, si hombres y mujeres tienen la misma capacidad de razonar. Y se las deja ahí. Entonces, Sofía en ese momento, viendo la película, se queda como entredormida. Cuando se despierta, se da cuenta que está vestida y dice, ay, es verdad, lo soñé, vi la película, ¿qué me pasó? Y ahí se da cuenta de que sí, de que es real, de que el cassette le llegó. Saca el cassette y lo pone junto con sus legos, ¿no? Y Exacto. empieza a cuestionarse. ¿Qué sucede? Que un pastelero sí puede sacar 50 pastas iguales. Y trae a colación que su mamá, creo que fue para una Navidad, hace unas confituras griegas de pimienta o algo así, donde cuando ella llega de hacer un mandado con su papá, ve que su mamá tiene un montón de todas estas figuras desplegadas sobre la mesa, que aunque no son perfectas, son parecidas, tienen el mismo molde. Entonces empieza a cuestionarse, si no he visto nunca un caballo que tenga 4 patas, otro de 5 patas, o quizás un caballo con trompa de elefante. No, los caballos son caballos. Sí, Así es. si bien son diferentes, todos nacen, se reproducen y mueren. Como que cumplirían un tiempo. Pero en el eterno, todos siguen siendo caballos. Sí, sí. El molde del ¿No? caballo es el molde del caballo y con ese molde van a ser todos los caballos que nuestros sentidos perciben, pero como las pastitas de las galletas, que puede preparar un pastelero, todos van a tener una pequeña cosita que los hace diferentes, ¿no? Exacto. Hay algo que es alterable con el tiempo, con el transcurso de la vida, pero es inalterable por profundidad. Y por Sí, eso exacto. detrás, y por eso en el libro empieza a gestarse la idea de molde. Hay un Ujú. molde que hace que todos seamos iguales. Y la Sí, invitación de Platón acá es de que no vamos a poder
dar la respuesta a si nos quedamos con lo que estamos viendo, que hay 50 pastas que son iguales, sino que tenemos que ver a quién generó el molde. ¿Por qué Sí, se generó el molde? así es, así es. ¿Por qué se generó el molde? Esa parte sí, sí creo que yo ya me perdí en qué parte se generó el molde. Sin embargo, yo sí creo que, o sea, él sí separa de forma clara el mundo de las ideas, donde están todos los moldes, el molde del caballo, el molde de la gallina, el molde de la no sé qué, bla, 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 todos los moldes, y el mundo de lo que fluye. Él le dice el mundo de lo que fluye, que es todo lo que cambia, que pueden hacer un caballo, pero ese caballo ni siquiera durante toda su vida es igual. Es un caballo chico, va creciendo, envejece y finalmente muere, ¿no? Entonces, esa distinción es, creo que es importante. El mundo de lo que fluye, que es lo que podemos tocar, sentir, etcétera, y que toda la materia termina por decaer. La de los edificios, aunque tarde, aunque yo lo veo igual toda mi vida, los edificios se van también deteriorando y finalmente quedan en ruinas, ¿no? Entonces, todo lo material, dice, también fluye y termina por deteriorarse, pero las mundas de las ideas son perfectas y eternas. Exactamente. En el libro trae a la escena el autor esta pregunta o esta invitación a Sofía de que los filósofos, ante las cosas relativas, por ejemplo, ¿qué sucede hoy? ¿De qué color es la galleta? Fruncen el ceño, porque van más allá, van desde la razón a lo inmutable, a lo que es eterno. Y tiene que ver con esto que acabas de decir, al mundo de las ideas. Si no Exacto. existieran las ideas, se perdería en tiempo y espacio la prolongación de las cosas. Sí, 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 y tiene mucha razón, hace la comparación, dice, con una burbuja, ¿no? Dice, sería absurdo hacer una tesis sobre una burbuja particular, que solamente tiene un tiempo de vida de 5 segundos. Pero si yo hago un estudio de la idea de la burbuja o del molde de la burbuja, de ese sí, porque las burbujas vienen y existen y están en nuestra existencia durante toda nuestra vida, pero una burbuja en particular, su tiempo de vida es demasiado corta. O sea, que las ideas nos vienen a dar la explicación de que las cosas no surgen porque se sacuden las piezas y se forma un caballo, sino que hay una fuerza superior y una fuerza mayor que tiene que ver con un estado de conciencia y de sabiduría para que las cosas surjan, ¿no? Es como que si yo pienso, gestiono y comprendo, yo puedo crear, yo puedo generar un molde que me permita replicarlo en la vida. Creo Exacto, que tiene que ver exacto. con un estado, un estado filosófico, es generar como un patrón de pensamiento que a mí me permita sostenerlo, porque ante algo que, si bien la vida fluye, yo necesito tener esencias que sean inmutables para Ujú. poder seguir sosteniéndolas, como un estado, que ese mismo estado después lo lleva a cómo genero un estado, cómo le doy forma a esta convivencia entre las personas para poder generar, creo, sembrar esas semillitas de lo que hoy es la sociedad. Sí, 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 sí. El, sí, exacto, exacto. Él creía que los gobernantes de una sociedad tenían que ser los filósofos. Está interesante Exacto. esa idea. Ujú. Y él a todas estas ideas que le surgen en ese momento, las plasmó en los diálogos. Hay varios diálogos escritos por él. Yo creo que de los filósofos de esa época es cuando realmente comenzamos a tener contundencia escrita de poder tener acceso directo a un proyecto. Porque si bien todos los sofistas de la naturaleza, por lo que leo ahora en el libro, algunos escribieron, pero se traspapelaron sus escritos, otros no han escrito,
escritos, sabemos por sus discípulos, pero Sócrates y Platón se encargó de dejar por escrito en sus diálogos lo que él pensaba, esas ideas, esas construcciones filosóficas. Y se mantienen, lo que yo entendí es que también se mantiene en la mente, o sea, la mayoría siguen existiendo, o muchos siguen existiendo, pero fue gracias a que, es que no fue Platón que dijo, a ver, lo voy a guardar aquí en esta caja fuerte, sino él tuvo una academia porque lo hizo en el monte del Academo, Academo es un héroe mitológico, entonces le pusieron academia, en su academia, que siguió existiendo durante mucho tiempo después, ellos fueron los que se encargaron de mantener esos escritos. Entonces, es que estuvieron en una situación tan poco probable, pero que a ellos fue los que les tocó, ¿no? Pues lo que te digo, o sea, si no tienes la suerte de que vas a tener una academia que vaya a resguardar lo que escribiste por siglos, hasta que alguien dice, oye, esto es importante, vamos, o sea, tuvieron una gran ventaja ahí contra otras, o sea, muchas otras personas deben de haber tenido también grandes ideas. El poder de las ideas. Desde la Academus, desde Atenas, debajo de un árbol o en las ágoras, en la plaza, en forma de círculo, de teatro, de escena, a toda Europa y al mundo. O sea, algo intangible desde los cinco sentidos para poder tocarlo, a Ujú. la profundidad de la expansión para generar academias por todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, empieza a haber esa construcción, esa necesidad de darle forma a las cosas, porque porque es importante lo humano. Empieza a tomar relevancia qué papel desarrolla el hombre en todo esto. No es por obra y magia solo de la naturaleza. El hombre comienza a ser artífice de su propia historia. Ya no es la historia impuesta por la naturaleza y la diosidad, sino que es el hombre generando su presente y su futuro. Y empieza a notar también que hay una armonía. Creo que es Heráclito y Hipócrates hablan de una armonía corporal, de una armonía en la mente para mantener un cuerpo sano. Y esto replicado a una armonía en la sociedad, ¿no? Para seguir solventando estas academias, este aprendizaje y obviamente para haber reconstruido esta gran acrópolis. Y trae en uno de sus diálogos, La República, que recién lo mencionaste y es importante volver a rescatarlo, que para él es fundamental que los gobernantes sean filósofos. Quizás por esta capacidad de poder tener ese pensamiento que es racional, pero es la única forma de desarticularse desde lo que ya está dado por sentado, desde lo que ya no se puede cambiar, sino cómo evolucionamos. Y que lo quiero traer a colación porque él dice que hay una composición en la parte humana y física que tiene que ver con la cabeza, que es la forma de pensar, de razonar, el pecho, que es la voluntad, y el vientre, que es el deseo. Dice que las personas tenemos que desarrollar razón para intervenir la naturaleza o la relación con los otros, la voluntad para poder cambiar las cosas y el deseo tiene que mermar el deseo, porque el deseo es esa parte animal que muchas veces nos hace entrar en conflicto y en decadencia. Entonces, él trae el mundo de las ideas que nos invita al mundo de las sabidurías y que nos aporta valor para generar la armonía y la honorabilidad para acceder a esta construcción de la nueva Acrópolis que quiere poner a vivenciar en el mundo de Atenas en ese momento. Sí, increíble, increíble. Y lo compara con el hombre que se gobierna a sí mismo, ¿no? La cabeza, el pecho y el vientre. Con todo esto. Es, Entonces, las tres tienen que funcionar bien para y cada uno de estas tres partes conoce su función para poder tener un cuerpo y una mente y una persona sana. Igual en el caso del gobierno, él dice, tener el Estado tiene que tener
a los gobernantes, soldados y productores, cada quien sabiendo su lugar y siendo los gobernantes, idealmente, filósofos. Ujú. Acá creo que empieza a surgir la idea de la virtud, una virtud. Sí, Es lo que empieza a generar como la diferencia. Y él dice la diferencia de que cada uno está llamado a algo diferente. Y esa es la sí. virtud del talento. Y el poder diferenciar que, por ejemplo, existen clases sociales, donde las clases sociales van a tener actividades diferentes, sin menospreciar y llevar peyorativamente a que solamente el aprendizaje era capacidad de unos pocos. No, él está consciente y hace la invitación a que todos tienen que abordar la vida desde el aprendizaje, pero haciendo también esta diferencia categórica de que las castas, habla de castas, está Mm, la nobleza que se ocupa de algo, los plebes que quizás hacen el trabajo, y también está la parte de los campesinos, de los laboriosos, de los constructores, pero siempre relacionándolo con esa sabiduría mayor, que es la de poner la voluntad, el esfuerzo, el compromiso. Creo que se va gestando todo lo que tiene que ver con la voluntad, poder darle forma desde leyes sociales, ¿no? Yo, hoy que sabemos que los países tienen constituciones, yo creo que ahí empieza como a surgir ese germen de que hay que dejar por escrito que alguien hace esto, que otros colaboran con esto, como para diferenciar las actividades, que en el todo, o el todo es mucho más que la suma de las partes. sí, 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 sí. Me recuerda cuando estábamos leyendo el capítulo de los mitos, que el capítulo de los mitos finalizaba justamente con que una persona, o sea, descubrieron que una vez que dejaron de creer que los mitos era ciencia, cuando empezaron a ver que realmente había leyes naturales, uno de los impactos más grandes fue que se dieron cuenta también que una persona sola, o sea, una persona sola pensante, podía ser capaz de diseñar diferentes sistemas de autogobernarse. Entonces, me recordó ahorita a esa parte, ¿no? También. En este capítulo trae el mito del hombre de las cavernas. Dice, ¿qué Ah, sucede si en ¿puedo una decir población... algo del el mito de la caverna? Este es así como un clásico, es un clásico de Platón, a donde mucha gente piensa en Platón y piensa en el mito de las cavernas, ¿no? Y es la forma en la que sintetiza el mundo de las ideas. Y está escrito en la República. Y claro, lo importante, la república ya como una formación que le da nombre a un Ujú. conjunto de personas, porque dice, ¿qué sucede con el hombre de las cavernas? Ellos están adentro de una caverna mirando contra una pared y del otro lado hay una fogata donde muy pocos muestran imágenes que se reflejan en esa pared y muchas veces es desde el miedo, desde el dramatismo o desde lo que ellos querían imponer. Entonces, cuán importante es que ellos despierten y que puedan salir a tomar contacto con una realidad y sentirse parte para generar los cambios que quieren vivir, ¿no? Me da esa sensación de que el hombre de la caverna es ese hombre dormido, que está sentado de espectador viendo lo que otros quieren proyectar. Entonces, a través del raciocinio, yo puedo intervenirme y cuestionarme, ¿es esta la realidad? ¿Es esto lo que quiero vivir? En convicción, con mi voluntad, con mis deseos, ¿no? Así ¿No es. te da esa Sí. sensación, Lau? Sí, sí, es así como lo plantean, hay algunos supuestos, ¿no? El supuesto es que estas personas nacen dentro de la caverna, crecen, ven los reflejos y los reflejos es lo real, porque nunca han visto nada mal, nada más. Es lo único que han visto. Entonces, cuando uno de ellos se libera, ya no está encadenado y se asoma y empieza a salir de la caverna y se da cuenta que esas sombras son las proyecciones de un molde, o sea, o la sombra, o sea, si están viendo la sombra de un árbol, es un árbol lo que está afuera haciendo la proyección del árbol. Y se da cuenta que este hombre, que el árbol, no la sombra del árbol, es mucho más nítido, mucho más bello,
con muchas más texturas que la sombra del árbol. Entonces regresa y le dice a la gente, oigan, oigan, hay un mundo afuera y está dando reflejos y todo. Y los que están adentro y están viendo los reflejos no le creen y lo matan. Este, eso es el mito de la caverna, ¿no? Y ahí Sofía, cuando entra en contacto con este mundo, también mitológico y tan perspicaz el autor para poder llenarla de curiosidad y de inspiración a Sofía, Sofía mira a su alrededor y dice, es mucho más bello de lo que mis ojos ven. Exacto, exacto. Y ve lo de la naturaleza, Entonces, ¿no? exacto, exacto, el mundo, porque creo que eso invita a que también nos relacionemos desde una profundidad interior con las cosas. Eso, soy y hago lo que soy. ¿Cómo me Ujú. relaciono con esa sombra, pero que al estar en contacto con la sombra me lleva a poder ver lo que se proyecta? A estar en contacto con el molde también, ¿verdad? Exacto, ¿cuántos moldes Mm. hay a Sí, partir de una sombra? qué interesante, porque eso nos habilita, por ejemplo, cuando eres adolescente y que dices, ay, o niño, y dices, es que ya nunca voy a ser niño, pero pues tienes ahora que eres mayor contacto con niños. De todos modos, tienes como el contacto con el molde de la niñez, ¿no? Así es. Y yo creo que tiene que ver, hay un molde de este pensamiento crítico y filosófico que se empieza a gestar en Sofía y es de interactuar desde el solo sé que no sé nada, la curiosidad expande fronteras, el Ujú. contemplar hace que yo pueda acceder a mundos más grandes y también el de decir asombrarme, ¿no? Que la sombra me provoque asombro de poder relacionarme con mi razón, ir a mi idea y ahí comprender, Y ahí comprender, saber, exacto, exacto. saber la sabiduría que se gesta, que florece, que emerge, pero ya no de afuera hacia adentro, sino lo de afuera es el estímulo que me provoca a mí un mecanismo interior. Creo Ujú. que ese es el abordaje de la introducción a la filosofía. ¿Qué mecanismo interior se despierta en ti para comprender y abordar la realidad? Así es. Muy bien, ¿qué nos faltó de Platón? Y creo que la base fundamental es las ideas. El mundo de Creo las ideas. Ujú. que no nos faltó nada, que es algo tan abstracto de hablarlo que hay que comprenderlo nada más, que hay que dejarse atravesar por las ideas. No, no hay algo para mostrar quizás tangible, sino cómo lo sentimos desde abordar de que hay algo más que es inmutable y que es más allá de lo que nuestros ojos ven o de lo que conocemos hasta el momento. Exacto, exacto. Pues un concepto interesante para vivir, ¿no? De Y para repente. seguir profundizando y para quizás volver a releer algunas páginas. Me siento en este No, momento sí. como la Sofía que dice a veces, no sé si tengo la capacidad de expresar lo que uno también va sintiendo por Pues leerlo la segunda vez, como que se van abriendo otras capas, como que vamos abriendo la cebolla, vamos pudiendo tener una introducción a ver, más profunda, donde vamos también accediendo a otro aprendizaje que quizás en la primera lectura uno se marea. no, es demasiado. Tienes que hacerlo en etapas, y eso es parte de la lectura de comprensión, ¿no? Cuando estás haciendo un ejercicio de lectura de comprensión, sobre todo de algo que es complejo, tienes que ir con una actitud de, a ver, esto no puedo leerlo solamente una vez. Con una sola vez no puedes contrastar, no puedes dialogar, no puedes preguntar. Más adelante van saliendo cosas y tienes que regresar para ver cómo se planteó inicialmente, ¿no? Y vas descubriendo más cosas. En el caso, cuando hacemos comparaciones a lo mejor con otras ciudades, con otras culturas, con otros personajes, por ejemplo, que lo dudo, pero si no conoces a Jesús, si estamos hablando
estamos hablando de Sócrates y estamos hablando de Jesús y queremos hacer la comparación y no sabes quién es Jesús, pues cuando veas a Jesús vas a tener que volver a Sócrates para ver por qué son tan parecidos, ¿no? Yo creo que hay tantas formas de seguir avanzando y de profundidad como tantas veces permitamos poder verlo, releerlo y conversarlo. Sí me Sí, queda claro de que desde un poder sobrenatural de dioses se baja a un poder personal que tiene que ver con la razón, de que ya no damos por sentado solo lo que nuestros ojos ven y de que el sí, mundo se crea porque alguien lo determinó, sino que lo vemos a través de las ideas que generamos nosotros en nuestra manera de pensar y que hay un molde que hace que todo pueda ser sostenido al margen de que yo quizás ya no esté existiendo en la vida, van a seguir existiendo árboles, los van a seguir moldes, existiendo animales. así es, van a seguir existiendo, eso es increíble. Y bueno, ¿y cómo cerramos, Dani? Cerramos. Y yo tengo como toda la información que hemos conversado entre las dos, me siento Sofía en carne propia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sofía, No, te digo, sí, es que si no o sea, te identificas porque te identificas. Entonces, es sí. muy padre vivir esta experiencia de acompañar a Sofía como una novata de la filosofía, y ir aprendiendo con ella, ¿no? Y ver las preguntas que ellas tienes y sumarlas a las que tú tienes como lector. Entonces, Exacto. El eso es libro padre. tiene el libro tiene la gran capacidad de volverte a sembrar esa incertidumbre, esa capacidad de querer generar mayor profundidad, de poder ir más allá de la lectura, sino quedar con esa sensación de poder romper con ese patrón de pensamiento cotidiano. Así es, así es. Bueno, pues excelente. Dani, pues si no hay más, ¿te parece si dejamos aquí esta sesión? Por mí, es como que ya no se me ocurre otra cosa para traer. Oye, yo estoy segura que si la rascamos sí van a salir más cosas. Sí, Pero sí, yo creo que por el momento, no me cabe dudas que si volvemos, o si vuelvo a chequear mis apuntes, o si traemos en puntual un capítulo, unas páginas del libro para leer, te puedo asegurar que surge algo nuevo. así es, así es. Bueno, pues vamos dejándole aquí el día de hoy entonces. Y pues te quiero Así, agradecer, Dani, y a todos los que nos escucharon. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de Sofía, donde todos estamos creciendo juntos y donde todos estamos aprendiendo sobre el mundo de la filosofía y construyendo esta biografía de 3000 años para entender de dónde venimos, en un contexto de civilización completa. Muy bien. Pues Dani, agradecerte otra vez y muchísimas gracias. gracias a ti y a todos los que comparten este espacio. Gracias, Dani. Voy a... Mm,